Siempre pensé que el amor todo lo soporta. Y me lo repetí tantas veces que terminé confundiendo cariño con costumbre, respeto con resignación. Mi nombre es Cecilia, y tengo 35 años. Durante más de una década estuve casada con Esteban, un hombre que me conoció cuando tenía 24, y 20 kilos menos. Al principio, todo fue amor. Me gustas así, auténtica, decía. Lo de afuera cambia, pero lo de adentro es lo que me enamora. ¡Qué ironía! Porque cuando empecé a engordar, no por descuido sino por estrés, turnos dobles y pastillas hormonales que me recetaron tras un quiste, su discurso cambió. Primero fueron comentarios sutiles. ¿Vas a repetir? ¿Te vas a poner eso? Ese pantalón ya no te queda como antes. Luego vinieron los chistes frente a sus amigos. Mi mujer no necesita llanta de refacción, ya viene con llanta de fábrica. Yo hago ejercicio solo para poder cargarla sin que me dé hernia. Todos se reían. Yo también, a veces. Por no hacer el momento incómodo. Pero me iba al baño, cerraba la puerta, y lloraba en silencio. Un día, frente a su madre, soltó, Ceci ya no es la que era. Ahora es puro pan y pena. Su mamá solo miró al piso, y yo me tragué las lágrimas como siempre. Durante años me pregunté si merecía eso. Si había sido mi culpa por cambiar. Si mi valor dependía de cómo me veía en el espejo. Intenté dietas. Gym. Pastillas chinas que me daban taquicardia. Todo para que me dijera un simple, te ves bien. Nunca lo hizo. Porque nunca fue suficiente para él. Y yo, por alguna razón, sentía que debía seguir luchando por ese amor. Que ya ni era amor. Hasta que todo cambió. Una tarde, en marzo, Esteban salió con sus amigos en moto. Había tomado, aunque juró que no. Lo encontraron a las 3 de la mañana, bajo una zanja, con la espalda rota y una fractura expuesta en la pierna derecha. Cuando llegué al hospital, llorando, angustiada, con el corazón en la boca. Me dijeron que no volvería a caminar. Lo miré, vendado, con el rostro destrozado y los ojos apagados. Y en lugar de sentir compasión, sentí un vacío brutal. Porque en ese momento entendí que yo ya lo había perdido, desde mucho antes. Desde el primer chiste. Desde la primera burla. Desde que me hizo sentir que valía menos por pesar más. Ese día no se rompió solo su columna, se quebró el papel de víctima que yo había interpretado durante años. Y lo que vino después, fue peor. Porque cuando Esteban quedó en silla de ruedas, no se hizo humilde. Se hizo más cruel. Más oscuro. Más dependiente, y más venenoso. Esteban estuvo hospitalizado casi 2 meses. Primero por las cirugías. Luego por complicaciones. Y después, por el proceso de adaptación a su nueva realidad, una silla de ruedas y una médula destrozada. Yo no falté ni un solo día. Lo digo sin orgullo. Lo digo porque me avergüenza haber sido tan leal con alguien que nunca me cuidó a mí. Estaba ahí, llevándole comida, llevándole ropa interior limpia, gestionando con su seguro lo que él nunca había querido organizar. La Cecilia gorda, la Cecilia pan y pena, era ahora la única que no se había ido. Sus amigos desaparecieron, sus hermanos vinieron 2 veces. Y su madre solo lloraba en silencio mientras me dejaba toda la carga. Tú sabes cómo manejarlo, Ceci. Siempre has sido fuerte. No. Yo no era fuerte. Solo estaba demasiado rota como para gritar. Cuando por fin lo dieron de alta, volvió a casa como un rey sin trono, amargado, hastiado, con una furia muda que ya no podía esconder. Y entonces empezó lo peor. No limpias bien. El baño huele mal. ¿Dónde están mis pastillas? ¿No ves que ya no puedo ir por ellas? ¿Puedes dejar de hacer ruido cuando te mueves? Me duele la cabeza. Todo lo decía desde su silla. Con voz seca. Con ojos que no pedían ayuda, sino sumisión. Y yo, estúpida, le seguía llevando agua, comida, pañales. Porque sí, le cambió la vida, y conmigo también se cagaba encima. Literal. Hubo una tarde en que me miró fijo y dijo, ¿sabes? Hasta inválido merezco a alguien mejor que tú.
No respondí. Pero algo dentro de mí se partió. No fue como antes, que lloraba escondida. Esta vez, me senté frente a él y lo miré sin parpadear. ¿Tú crees que aún puedes destruirme desde esa silla? Él no dijo nada. Solo desvió la mirada. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino porque algo se estaba gestando, un plan, una decisión, un renacer. Yo no podía seguir siendo su cuidadora, su esclava emocional, su saco de boxeo verbal. Me merecía más. Y lo peor, o lo mejor, es que no había nadie más dispuesto a ayudarlo. Solo yo. Y eso me daba poder. No porque quisiera vengarme, sino porque al fin entendía el valor que tenía. La gota que derramó el vaso fue una cena. Le hice su comida favorita. Me esmeré. Quise tener un gesto de paz. Me la escupió. Literalmente. No sé cómo podías vivir contigo antes, y ahora que te veo así, toda sudada, encima cuidando a un inútil como yo, me das asco. Lo miré. Y juro por todo lo que amo, que sentí compasión. Pero por mí. Ese día fue el primero que no le cambié el pañal. No le serví agua. No lo miré. Lo dejé sentado frente al televisor. Y me fui a dormir. No lloré. No me quebré. Solo entendí, por fin, lo que él me había negado por años. No era mi deber salvar a quien había querido destruirme. Pasaron 3 días en los que apenas le dirigí la palabra. Esteban estaba desconcertado. No entendía por qué yo ya no saltaba con cada gruñido suyo, ni por qué su silla ya no le daba poder. Le dejaba comida servida y lista, pero no me quedaba a dársela en la boca. Le cambiaba el pañal, sí, pero sin hablarle, sin tocarle el hombro, sin la menor muestra de compasión. Y por dentro, algo crecía. Furia. Fuerza. Dignidad. El día 4, apareció su hermana, Julieta. Nunca venía. Nunca llamaba. Pero ese día, mágicamente, tenía algo que decir. Cecilia, lo estás dejando solo. La miré sin decir palabra. Me contó que estás distante, que lo ignoras, que no lo estás cuidando como antes. Me reí. Literal. Unas carcajadas secas, sin alma. ¿Y tú quién eres? La hermana de Instagram, la que nunca estuvo cuando él se cayó, cuando no tenía quien lo limpiara. Ella frunció el ceño, molesta. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque tú prometiste estar con él. En la salud y en la enfermedad. Y esto es enfermedad. No, Julieta, esto es miseria. Y el problema no es que esté en silla de ruedas. Es que ya era un inválido emocional desde antes del accidente. Ella se quedó helada. Si tanto te preocupa, llévatelo a tu casa. Que duerma contigo. Que tú le cambies los pañales y le limpies las babas. Julieta dio un paso atrás. No puedo. Trabajo todo el día. Y yo también. Trabajo emocionalmente todo el día, desde hace años, tratando de no colapsar. Se fue sin decir más. Ese mismo día, Esteban intentó volver a manipularme. Ceci, ¿te acuerdas cuando tú ganabas menos y yo te ayudaba, cuando te sacaba del trabajo y te traía flores? Sí, claro. También me acuerdo cuando empezaste a contarle a todos cuánto engordaba, cuando me llamaste, cerda gourmet. Cuando me dijiste que si quería que alguien me deseara, debía tener, mínimo una cintura. Todo eso fue antes de la silla, Esteban. La silla no te cambió. Solo te igualó a lo que yo fui durante años, una prisionera. Él desvió la mirada. Por primera vez, no tuvo una respuesta hiriente. Las noches eran más tranquilas. No porque él estuviera menos agresivo, sino porque yo había dejado de mendigar amor. Me había vuelto inmune. O más bien, me estaba sanando. A mi ritmo. En silencio. Al día siguiente, me fui a trabajar y al regresar, me encontré con un sobre, una carta de su madre. Cecilia, hija, sabes que siempre te quise mucho. Pero no me parece justo que trates así a mi niño. Él está sufriendo. Tú también estás cambiada, más fría.
No eres la mujer que él necesita. La rompí. Sin leer el final. Porque sí, señora, ya no soy la mujer que su hijo necesita. Soy la que ya no necesita a su hijo. La carta de su madre fue la última gota. No porque doliera, sino porque me hizo entender que ellos siempre lo verían como la víctima, aunque yo terminara en el piso hecha polvo. No podía seguir dándole explicaciones a gente que jamás me preguntó cómo me sentía yo. Y mucho menos seguir siendo la enfermera de un hombre que me había enterrado emocionalmente por años. Esa misma semana, me llegó una invitación por WhatsApp, una reunión de excompañeros de universidad. Al principio pensé no ir. No quería responder preguntas. No quería hablar de Esteban. No quería hablar de mí, pero luego pensé, ¿y si me doy el permiso? ¿Y si voy por mí? ¿Y si me miro en otros ojos, distintos a los que me juzgan a diario? Acepté. Me puse un vestido negro que tenía guardado hace años. No era talla chica, pero me quedaba. Y me quedaba bien. No por cómo me ajustaba la cintura, sino por cómo me erguía la espalda al verme. Yo era Cecilia. Entera. Con cicatrices, sí, pero con más dignidad que nunca. La reunión fue en una terraza. Cuando llegué, todos me miraron con una mezcla de sorpresa y cariño. Algunos me dijeron que estaba igual, otros que me veía más madura, y fue entonces que lo vi, Matías. Mi ex de la carrera. El que me gustaba en secreto pero que nunca se enteró. Al principio solo me saludó. Pero pasaron 10 minutos y ya estaba sentado a mi lado. Cecilia. Qué gusto verte. ¿Te ves? Distinta. Bien. ¿Distinta cómo? Pregunté con media sonrisa. No sé. Más firme. Más tú. Hablamos toda la noche. De nuestras vidas, de lo que habíamos pasado, de lo que habíamos perdido. Él me contó que se había divorciado hace un año. Que su esposa le fue infiel. Que al principio lo destruyó, pero que luego entendió que a veces perder es ganar. A veces toca tocar fondo para mirarse distinto. ¿Y tú, cómo estás? Me congelé. Nadie me había preguntado eso en meses. No dije mucho. Solo que estaba pasando por un proceso. Él no preguntó más. Solo me miró como nadie me había mirado en años. Sin pena. Sin juicio. Sin asco. Cuando volví a casa, Esteban estaba donde siempre. Tirado frente al televisor. Se quejó de que había tardado. De que no le dejé la cena lista. De que le dolía la espalda. Yo no dije nada. Le dejé un plato frío en la mesa, me metí a la ducha y me miré en el espejo. Matías me había recordado algo que Esteban me hizo olvidar, que yo valía. Que era deseable. Y que podía ser feliz sin cargar la culpa de no ser perfecta. Esa noche, por primera vez en años. Soñé sin pesadillas. Después de la reunión con los excompañeros, pasé los días como si caminara sobre brasas, pero con una sonrisa que no había tenido en años. No era que Matías me hubiera hecho promesas, ni que yo estuviera enamorada de nuevo. Era algo más profundo, por primera vez, me había visto reflejada en alguien que no me despreciaba. Y eso, para alguien que vivió años recibiendo migajas emocionales, era revolucionario. Matías me escribió un par de días después. ¿Te gustaría salir a tomar un café esta semana? Respondí con un sí que me tembló en los dedos. Y al colgar, me entró una culpa rara, como si estuviera traicionando a alguien. Pero no. Yo no le debía lealtad a mi carcelero. El día del café, me arreglé sin exagerar. Jeans, blusa blanca, cabello suelto. No era por él. Era por mí. Matías me esperaba ya sentado. Y cuando me vio, sonrió como si de verdad le alegrara verme. Hablamos de todo. Del trabajo, de lo que habíamos vivido en estos años, de los errores que nos marcaron. Y en medio de la charla, me lanzó una pregunta que me hizo tragar saliva. ¿Por qué sigues con él? No lo dije todo. Pero dije lo justo. Porque aún no tengo el valor de irme del todo, porque a veces, sobrevivir se confunde con quedarse.
Porque si me voy, no tengo a dónde. Y porque, en el fondo, aún me cuesta creer que merezco algo mejor. Matías me miró con una mezcla de rabia y ternura. Te mereces mucho más, Ceci. Y lo sabes. Solo que nadie te lo ha repetido lo suficiente. Volví a casa esa noche con el corazón acelerado. Esteban me esperaba con cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas? Salí. ¿Con quién? ¿Desde cuándo te debo explicaciones? Lo vi apretar los puños sobre la falda de la silla. ¿Te estás cogiendo a alguien? Me soltó de golpe. Me congelé. ¿Eso es lo que crees que valgo, después de todo lo que te aguanté? No. Pero sé cómo son ustedes. Se les muere la pasión y se van a buscar lo que les falta en otro lado. Me acerqué y lo miré de frente. No grité. No lloré. Tú estás hablando de pasión, tú, el mismo que me llamaba cerda frente a sus amigos, el mismo que decía que nadie me cogería ni aunque pagara. Se quedó callado. No estoy con nadie. Pero eso no significa que no podría estar. Porque aunque a ti te duela, hay hombres que sí saben ver a una mujer más allá de la talla de su pantalón. Esa noche no me habló. Pero tampoco me pidió que le cambiara el pañal. No por dignidad, sino porque sabía que algo en mí se estaba terminando. A los 2 días, me encontré con su madre otra vez. Entró sin avisar, como siempre, y me dijo que quería platicar tranquila. Esteban está triste, Ceci. Siente que lo estás dejando morir. Esteban se está muriendo solo, señora. Yo no tengo tiempo para cuidar a alguien que solo me hunde. Ella frunció el ceño. Tú también fuiste dura. Engordaste, dejaste de arreglarte. Él te quería como antes. Ahí exploté. Y yo quería un hombre que me respetara, y que, tengo que estar flaca para merecer amor, tengo que verme como catálogo para que no me humillen. Se quedó muda. Esa noche Matías me volvió a escribir. Si necesitas un lugar donde respirar, dime. No tienes que pasar por esto sola. Y por primera vez, sentí que tenía una puerta abierta. Una salida real. Una posibilidad. Esteban aún no lo sabía. Pero lo peor que había hecho no fue insultarme, ni burlarse de mi cuerpo. Fue enseñarme a vivir sin él. Y sobrevivir sin miedo. Las cosas cambiaron. Pero no para bien. No todavía. Desde que me vio regresar arreglada de aquella salida con Matías, Esteban olía el cambio en mí como animal herido. No me confrontó directamente otra vez, pero lo suyo era más sutil, más venenoso. Empezó a fingir más dolores de lo normal. Me duele la espalda como nunca. Creo que algo anda mal. Se me están entumeciendo los dedos, ¿y si me muero dormido? Si tú no estás, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a cambiar si me da un ataque o me orino encima? Y lo peor, empezó a llorar. Lágrimas secas. De esas que no mojan, pero que hacen ruido. Tú no sabes lo que es perderlo todo, yo sí. Perdí mi cuerpo. Perdí mis amigos. Ahora te voy a perder a ti. Lo miré sin mover un músculo. Ni una palabra. Porque sabía lo que estaba haciendo. Esteban había pasado de verdugo a víctima, y me quería a mí como su red de contención emocional. Esa noche soñé que yo estaba atrapada en una jaula. Y él estaba fuera. De pie. Caminando. Burlándose. Me desperté sudando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Y supe que no era solo un sueño. Era una advertencia. Comencé a esconder dinero. Poquito. Billetes sueltos de los vueltos del súper. Algunas transferencias pequeñas a una cuenta vieja que él no conocía. Ya no era solo una posibilidad. Estaba preparando mi salida. No porque estuviera enamorada de Matías, ni porque quisiera huir con alguien. Sino porque por fin entendía que podía salir sola. Con miedo, sí. Pero sola. Una tarde, Esteban me llamó desde la sala. Ceci, quiero hablar. No me gustaba su tono. Era esa voz falsa que usaba cuando quería envolverme. Me senté al borde del sofá,
de brazos cruzados. He estado pensando, dijo, cabizbajo. Quizás fui duro contigo. No era mi intención. La vida me golpeó muy fuerte y me desquité contigo. Silencio. Tú sabes cómo era antes, ¿no? Yo era alegre, te traía flores, hacíamos el amor sin que nos diera vergüenza. Lo miré fijo. ¿Y tú sabes cómo eras antes de tenerme llorando en el baño todas las semanas, antes de burlarte de mí delante de otros? Volvió a mirar al piso. Sé que no soy el mejor hombre, pero nadie más va a cuidar de mí. Y ahí estaba. La frase exacta. El núcleo de todo. No me amaba. Me necesitaba. Como se necesita a un bastón, a una enfermera, a una madre. Esteban, no soy la solución a tu castigo. Él no respondió. Y tú no eres mi cruz. Ya no. Me levanté. Me fui al cuarto. Esa noche, dormí con la puerta cerrada. Matías me escribió. ¿Estás bien? Tardé 5 minutos en responder. Y luego solo puse, estoy haciendo espacio para irme. Cuando estés lista, yo estoy aquí. No le pedí nada. Ni casa, ni dinero, ni favores. Pero saber que alguien te cree capaz de salir, aunque te vea débil, es más poderoso que 1000 sermones. Los días siguientes fueron fríos. Esteban sabía que me estaba escapando, pero no sabía cuándo. Ni cómo. Y eso lo aterraba. Dejó de llorar. Dejó de suplicar. Y volvió a ser cruel. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver al mercado con esa cara y ese cuerpo? Nadie te va a querer, Ceci. Eres mi karma. Por eso nadie más te agarra. No respondí. Porque ya no hacía falta. Él seguía usando mi peso como ancla, pero ya no me hundía. Ahora su crueldad se escuchaba hueca, desesperada, débil. Porque en el fondo, él sabía la verdad, yo me estaba yendo. Y esta vez, no iba a mirar atrás. Estaba a punto de dar el primer paso. Ya tenía apartado un cuarto pequeño en casa de una compañera de trabajo, Rocío, que me ofreció un espacio sin hacerme preguntas. Te doy un mes gratis, Ceci. Luego vemos, pero primero sal de ahí. ¿Y si me busca? ¿Y si me quiere dejar sin nada? Pues que te busque, pero sin tenerte. Ya no estás para que te usen como trapo. Yo no sabía si llorar o abrazarla. No estoy acostumbrada a que me digan que mi dolor también importa. Ese mismo día, volví más temprano de lo usual. Quería empacar algunas cosas sin que Esteban se diera cuenta. Él estaba dormido. Oh, eso parecía. Su celular estaba sobre la mesa. Pantalla encendida. Una notificación abierta, mensaje de voz enviado. No suelo revisar sus cosas, pero algo me jaló. Era una nota de voz. Dirigida a su tía, que vive en Estados Unidos. La escuché. Sí, tía, me trata mal. No me cuida como antes. A veces ni me cambia. Ayer me dejó todo el día mojado. Ya no tengo dignidad. He pensado incluso en, ya sabes, quitarme la vida. Mi estómago se revolvió. Una cosa era manipularme a mí. Otra muy distinta era ir repartiendo versiones retorcidas de la realidad para victimizarse y culparme públicamente. No solo mentía. Estaba armando una narrativa. Un caso. Un mártir. Revisé un poco más. Tenía audios a su hermana, a una prima, a un amigo que hace años no aparecía. Todos en el mismo tono. Cecilia ya no me ama, y se nota. Creo que me va a dejar. Pero que sepa que si lo hace, y yo me muero, va a cargar con eso toda su vida. ¿Eso era? ¿Eso era lo que preparaba? ¿Un suicidio emocional para encadenarme con culpa? Me temblaban las manos. Tuve que sentarme. Esteban me vio minutos después. Yo tenía el teléfono en la mano. ¿Qué haces con eso? Me preguntó. Levanté la mirada. No respondí de inmediato. Solo se lo dejé caer sobre el regazo. Estás enfermo, pero no de la espalda. Estás podrido por dentro.
Y lo peor es que estás usando tu discapacidad para construir una historia donde tú eres el mártir. Y yo la maldita enfermera cruel. Él no dijo nada. Sus ojos no mostraban arrepentimiento. Mostraban rabia. Frustración. Terror. Porque sabía que yo lo había descubierto. ¿Pensabas matarte, Esteban, o solo amenazarlo para que me quedara por pena? ¿Pensabas dejarme como la villana, otra vez? Él soltó lo único que tenía. Sin mí no eres nada, Cecilia. Yo te hice. Yo te aguanté cuando ni tú te soportabas. Y entonces fue cuando lo miré con la claridad brutal que me faltaba hacía años. No, Esteban. Tú me deshiciste. Y ahora me toca a mí volver a construirme, pero sin ti. Esa noche dormí en casa de Rocío. No me llevé todo, pero sí lo suficiente. Y no volví a mirar atrás. Le dejé una nota. Esto no es abandono. Esto es supervivencia. No me despedí. Porque de las jaulas no se sale con abrazos. Se sale con llaves, y con coraje. Estaba en casa de Rocío. No era un palacio. Era una recámara de paredes desnudas, una litera vieja y un ventilador que chillaba cuando giraba. Pero ¿sabes qué? Dormí como si flotara. Por primera vez en años, no tenía miedo de respirar fuerte. Me levanté y no escuché que me insultaran. Me vi en el espejo sin la sombra de Esteban detrás. Me preparé un café sin tener que preguntarle a nadie si quería uno. Libertad. La palabra me pesaba en la lengua como si nunca la hubiera dicho en voz alta. Esa paz me duró exactamente 48 horas. El tercer día, me llegaron los mensajes. Primero una amiga del trabajo. Ceci, ¿todo bien? Me escribió Esteban. Dice que lo abandonaste, que estás solo, sin medicinas, sin comida. Luego un número desconocido. Solo quiero entender cómo puedes dormir tranquila después de dejar a un hombre inválido tirado como perro. Y luego, el golpe más fuerte, una historia en Facebook, publicada desde el perfil de la hermana de Esteban. Una foto de él en su silla, cabizbajo, con la frase, cuando el amor no es real, te abandonan cuando más lo necesitas. Mi hermano no merece esta crueldad. Tenía más de 80 comentarios. Gente que no conozco diciéndome monstruo. Culpándome. Llamándome interesada. Desconociendo todo lo que viví por años entre cuatro paredes. Matías me escribió de inmediato. Ya lo vi. Lo están usando para manipularte. Pero no caigas. Que ladren lo que quieran. Tú ya no estás encadenada. Yo no sabía si llorar o vomitar. Porque sí, había escapado. Pero él todavía tenía poder sobre mi imagen, sobre mi historia. Y eso dolía más que cualquier insulto. A la noche, recibí un mensaje de voz de Esteban. Me dejaste. Y ahora la gente sabrá quién eres. No me importa lo que digas. Yo soy el que está roto. Tú solo eres una gorda amargada que nunca superó que nadie más la quiso. Lo escuché sin llorar. Porque ya no dolía. Daba asco. Me daba vergüenza haber dormido con eso. Y justo ahí, justo en ese punto, fue que se rompió la última cadena. Tomé mi celular. Abrí una carpeta de fotos. Capturas de sus insultos. Videos cortos donde él me gritaba. Audios en los que decía cosas que él negaría ante su madre. No eran cosas para exponerlo por venganza. Eran pruebas. Evidencia de lo que viví. De lo que nadie quiso ver. Llamé a una abogada. Una mujer recomendada por Rocío. Le conté todo. Lloré poco. Me temblaban las manos, pero la voz ya no. Voy a ayudarte. Podemos levantar un reporte por violencia psicológica y abandono emocional. No estás obligada a cuidar de alguien que te torturó. Y ahí lo supe. Esta guerra la podía ganar. No con gritos. No con publicaciones. Con papeles. Con pruebas. Con la verdad. Días después, él intentó contactar a Rocío. Le dijo que yo tenía cosas suyas. Que debía volver a la casa por ropa de cama, por cosas sentimentales. Rocío lo bloqueó.
y me abrazó con fuerza. No vas a volver. Ni por una pinche toalla. Ya no soy la Cecilia que se callaba. Ya no, amiga. Y ese Cecilia se murió el día que cerró la puerta sin mirar atrás. Ahora dormía en una cama prestada, pero dormía sin cadenas. Esteban rugía desde su encierro emocional. Pero su voz ya no llegaba hasta mí. Y eso lo hacía más débil que nunca. Cuando uno huye de un infierno, cree que lo peor fue el fuego. Pero no. Lo peor es el humo que se te queda adentro. Las cenizas que el agresor deja regadas en los demás, para que lo vean como víctima. Pasaron 2 semanas desde que me fui. 2 semanas en las que reconstruí mi rutina entre el trabajo, la abogada y los ataques pasivos en redes sociales. Matías fue un apoyo firme, pero sin invadir. Rocío, mi escudo emocional. Y yo era una versión nueva de mí misma, herida, sí, pero sin miedo. Hasta que un martes por la mañana recibí una llamada desconocida. ¿Cecilia Alvarado? Sí, ¿quién habla? Oficial Sánchez. Tenemos una denuncia por abandono a persona discapacitada. Necesitamos que se presente en el Ministerio Público para aclarar su situación. Me quedé helada. Esteban había puesto una denuncia. Formal. Legal. El mensaje era claro: si no te puedo tener, te destruyo. Me presenté con la abogada. Esteban había argumentado que yo lo había dejado sin previo aviso, sin ayuda médica, sin medicamentos, y que había estado en riesgo de muerte durante varios días. También anexó audios recortados, sí, de esos que mandaba a sus tías, donde lloraba y decía que lo estaban dejando morir. ¿Y los audios donde te insulta? Los tengo todos. Entonces tranquila. Vamos a hacer que esta denuncia le explote en la cara. El día de la audiencia previa, me senté frente a él por primera vez desde que me fui. Tenía el cuello rígido, la cabeza agachada, con ese aire de pobrecito de mí que también fingía. Sus abogados, sí, sus abogados, le acomodaban los papeles. Yo solo tenía a mi abogada y a mis ovarios bien puestos. Cuando me tocó hablar, conté todo. Desde el primer comentario hiriente sobre mi peso, hasta las humillaciones públicas, la manipulación emocional, la dependencia tóxica que él mismo construyó y luego usó en mi contra. Mostré los audios donde me decía cerda, los videos donde lanzaba objetos cuando se frustraba, las capturas de pantalla donde amenazaba con difamarme. Silencio. El oficial que dirigía la mesa solo levantó una ceja. ¿Y cómo explica esto el señor Esteban? Esteban murmuró algo que ni él creía. Yo solo estaba dolido, nunca pensé que me dejara, así. Mi abogada se levantó. Mi clienta no es su cuidadora por obligación. Es una mujer, señor. No una condena. Salí temblando. Pero no de miedo. De rabia contenida que por fin había podido liberar. Esa noche, Rocío me abrazó con fuerza. Lo que hiciste hoy, no cualquiera lo hace. Él quería que me sintiera una criminal. Y tú le demostraste que no hay nada más criminal que querer poseer a alguien a través de la culpa. Una semana después, nos notificaron que la denuncia fue desestimada. Sin méritos. Sin pruebas suficientes. Y con antecedentes de abuso psicológico claros, Esteban quedó retratado. No solo frente a la ley. Frente a la familia que tanto lo defendía. Su madre me escribió un mensaje seco: no pensé que fueras capaz de esto. Le respondí con solo 2 palabras: yo tampoco. Porque ni yo me imaginé que algún día iba a poder mirarme al espejo sin vergüenza. Sin culpa. Y sin miedo. Después de la desestimación de la denuncia, sentí que por fin algo dentro de mí se soltaba. Era como si me hubiera quitado una máscara pesada que ya no podía cargar. No solo había ganado la batalla legal, sino que me estaba ganando a mí misma. Era la primera vez en años que el miedo no dominaba mis decisiones. Con la ayuda de Rocío y Matías, comencé a planear mi futuro. No era sobre ellos, ni sobre lo que viví. Era sobre mí. Busqué un lugar pequeño para rentar, con un par de muebles y luz natural. Empecé terapia, porque sabía que sanar no era solo físico ni legal, sino emocional.
Me enfrenté a la realidad de mi cuerpo, mi autoestima, y aprendí a quererme en la medida en que estaba, sin excusas ni culpas. Esteban siguió haciendo ruido, claro. Mandaba mensajes agresivos, llamadas a deshoras, intentos fallidos de manipulación. Pero ya no había jaula para atraparme. Cada vez que su nombre aparecía, pensaba en la mujer que fui y la que soy ahora. En la que tomó las riendas. En la que rompió cadenas. Matías estuvo ahí, no como un salvador, sino como un compañero. Un amigo que me recordó que merecía respeto, cariño y felicidad. No prometió cambiar mi vida, pero sí caminar a mi lado si yo quería. Un día, mientras recogía las últimas cajas de la casa que dejé atrás, me detuve en el umbral y respiré profundo. No lloré ni me arrepentí. Solo pensé, esto no es un final. Es un comienzo. A veces me pregunto cómo llegué tan bajo, y cómo tuve la fuerza para levantarme. Pero sé una cosa con certeza, no soy la víctima ni el verdugo. Soy la mujer que decidió ser libre. Y nada ni nadie me va a detener.